Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy jueves 4 de junio del 2020, cuando son las 14 horas con 18 minutos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos a nuestra señal. Nuestra señal que se origina desde la ciudad de Quito en esta pandemia, en este aislamiento voluntario. Nosotros todavía no cambiamos a semáforo amarillo, seguimos manteniendo la misma actitud que teníamos durante los 70 días anteriores, porque pensamos personalmente, y la radio, todos los directivos de la radio piensan que todavía no es momento de salir, todavía parece que no estamos preparados. Esperemos a ver qué pasa más adelante. Obviamente hay que salir algún día, tenemos que salir, pero tenemos que hacerlo con todas las medidas necesarias. Y justamente de ese tema, de que qué pasará cuando ya se acabe esta crisis sanitaria, esta pandemia, este aislamiento, aunque ahora tenemos que mantener un distanciamiento físico y obviamente tener los cuidados, no va a haber esa tal nueva, o sea, no vamos a tener lo mismo de antes, sino que va a haber una nueva normalidad. Eh, ¿Qué va a pasar con nuestra salud mental? Y por eso damos la más cordial bienvenida al doctor Fernando Cornejo, quien es director de posgrado de psiquiatría en la Universidad UTE. ¿Qué va a pasar con nuestra salud mental cuando salgamos? Porque obviamente el encierro parece que, no parece, sino que sí nos ha afectado a muchos y obviamente vamos a tener diferentes actitudes cuando ya nos enfrentemos a esta nueva normalidad. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes con todos y todas los escuchas de Hoja de Ruta, sí, a nivel mundo, por la red. Tenemos evidentemente los seres humanos una capacidad infinita e increíble de adaptarnos a las nuevas realidades. Sin embargo, este es un fenómeno que no lo hemos vivido al menos 5 generaciones, desde la gran pandemia en los años 20, y que además es la primera pandemia global, ¿no? En donde además de los riesgos que todos hemos vivido y conocido durante estos días, están los otros riesgos de las grandes desigualdades económicas que vivimos, están los otros riesgos además de una infoxicación a la cual nos tienen sometidos ciertos medios, y que esto genera que estemos con una sobrecarga absoluta de estrés que nos va a llevar a tener que adaptarnos doblemente a nuevas realidades. Adicionalmente a ello, los seres humanos somos seres sociales, evidentemente, y los latinos mucho más, ¿no? A nosotros nos encanta saludar con un abrazo, Somos bastante kinésicos los latinos, nos encanta el topar, el abrazar. es parte además de cómo nosotros transmitimos y nos gusta el sentir cómo nos transmiten, ¿no? Entonces vamos a tener que generar nuevas adaptaciones, y ahí se va a ver también de qué estamos hechos. Vamos a tener que implementar nuevos síntomas, nuevos escenarios de disciplina, en donde eso también va a ayudar muchísimo a que podamos frenar un poco situaciones de nuevos contagios. En consecuencia, estamos ante un nuevo escenario en nuestras vidas que va a generar mucho estrés. El estrés no es malo siempre y cuando sepamos adaptarnos, pero que también puede generar patologías. Puede generar patologías del estrés y estas patologías en qué podrían expresarse, ¿no? O sea, qué podría desencadenar en el ser humano. En estos momentos estamos viendo, primero tenemos que tener claro una cosa: no estamos solo ante un fenómeno biológico que ocurre en el organismo, que es muy importante, ¿sí? Pero estamos también ante un fenómeno social con una crisis económica en donde no nos hemos sentido cuidados los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿sí? Y por lo tanto tenemos pocas certezas en cuanto a los datos que nos dan. Tenemos pocas certezas de sentirnos cuidados en cuanto se ha priorizado a otros actores, ¿no es cierto? Por ejemplo, a el pago de la deuda y no a los que están en primera línea. Así es. Eh, Factores ambientales, ¿sí? Y el factor biológico que decía. Consecuentemente, ¿qué podemos encontrar ante toda esta serie de incertidumbres? Podemos encontrar que empiezan a aparecer síntomas, ¿sí? Por ejemplo, síntomas de trastornos ansiosos, del espectro ansioso, es decir, una sensación permanente de no saber qué ocurre o de estar en espera de que algo ocurra, y eso se manifiesta con otros síntomas somáticos: taquicardia, sudoración fría,
sensación de querer ir al baño a cada rato, ¿sí? Síntomas de ansiedad. Si esto permanece durante largo tiempo, esto tiene que ser tratado y manejado por un especialista en el área. O el largo encierro, la salida, la incertidumbre también nos puede generar síntomas depresivos. Tristeza todo el tiempo, la mayor cantidad del día, la mayor cantidad de los días, pérdida de capacidad de sentir placer por cosas que antes sentía placer. Son signos de alarma y decir, probablemente esté teniendo un síntoma depresivo. Y a mediano plazo podemos encontrar en todos nosotros y principalmente en los profesionales de la salud el trastorno por estrés postraumático. ¿Qué es esto? Los famosos, el revivir los hechos que han ocurrido, flashbacks, pesadillas, el no querer enfrentar o afrontar la nueva realidad. Esto también tiene que ser tratado por profesionales de la salud, para lo cual además tenemos que hacer un llamado todos y todas a que tengamos un sistema de salud que nos proteja, un sistema de salud que también esté preparado para recibir esta ola de problemas de salud mental que vamos a tener próximamente. Claro, puede haber también una sensación de miedo hacia la demás gente, por ejemplo, de salir y obviamente tener esa ansiedad de que nadie me toque, nadie me vea, nadie se me acerque, nadie me hable. ¿Eso también puede traducirse como algo patológico? Bueno, en inicio es un mecanismo de defensa normal, ¿no? En donde decimos, sí, pues el vector de contagio es la otra persona. Entonces la gente dice, bueno, me voy a tratar de alejar lo máximo posible. Sin embargo, pues cuidando y teniendo clara, con información clara y adecuada, que pues las relaciones tienen que estar a 2 metros de distancia, con nuestro tapabocas, si es necesario para los que trabajamos en temas de riesgo, nuestros cubre ojos, pues básicamente vamos a ir eliminando el miedo. A todo miedo hay que enfrentarlo, pero con las condiciones adecuadas. Y aquí es fundamental el rol que cumplen los medios de comunicación, sin minimizar lo que pasa, pero también sin maximizar e infoxicarnos, como decía hace algún momento, con una cantidad de datos que a veces pueden ser inclusive controvertidos. Algunos periodistas afamados, por ejemplo, mandando propaganda de fármacos que no están probados, ¿no? Todos estos temas Claro. no tienen que darse y tenemos que estar atentos para transmitir a la información a la población la información con la mayor veracidad posible. Claro, esa es una, ¿no? De hacer propaganda a fármacos que no están probados y que supuestamente ellos dan hasta testimonios de que ya se han salvado mucha gente con esos productos. Pero hay otra cosa también, el miedo que nos meten, porque ahora, bueno, ya se acaba esta pandemia, pero resulta que en la República del Congo ya asoma un brote de ébola, ya, bueno, no sé qué número de asteroide es el que nos va a caer, pero bueno, eso también es otra. Y todo eso se lleva a que la gente empiece a especular mucho en las redes sociales y empiezan a salir informaciones que a veces hasta son fácilmente rebatidas, pero mucha gente se lo cree. Es fundamental en todo este tipo de circunstancias de no ser apocalípticos. A ver, Ujú, brotes de enfermedades en diferentes zonas los ha habido siempre, ¿sí? Entonces, probablemente ahora estemos en mucho mayor capacidad de enterarnos. Y además nos enteramos y buscamos más en estos momentos. Porque ujú. tenemos más tiempo y dos, porque tenemos todas las posibilidades, porque la penetrancia del Internet es muy amplia. Y por otro lado, también hay todos estos grupos radicales, ¿no? Que son muy negativos, los antivacunas. Ojo, miren ahora las consecuencias que hemos tenido con los antivacunas. O grupos extremistas que llevan justamente a empezar a generar teorías de la conspiración. Veía, por ejemplo, el otro día que en Argentina, pues, había una gran marcha anticuarentena liderada por grupos de cierta ideología extrema, de extrema derecha, que decían pues precisamente que las medidas de cuarentena y una probable vacuna que ojalá algún día se encuentre son por parte de un nuevo orden mundial, imagínese usted. Entonces esas teorías conspirativas, tenemos que luchar contra esas teorías conspirativas, tenemos que buscar la verdad a partir de la evidencia, de la mejor evidencia posible. En momentos como este, que a todos nos agarró desprevenido, la mejor evidencia posible de que se va construyendo en el día a día y con las autoridades pertinentes. Y aquí hay que confiar y dar el voto de confianza a la Organización Mundial de la Salud, que hace un trabajo muy pertinente,
a los grupos científicos de universidades que nos vamos juntando y construyendo de a poco, ¿no? Y eso es lo importante, vamos construyendo y la población debe ir generando esas seguridades y no creer en lo primero que llega. ¿Cómo puede una persona cuidar su salud mental al salir ya de esta pandemia y de este confinamiento? ¿Qué debería hacer las personas? El primer paso es establecer un grupo de seguro de gente, sí, hay unas medidas muy interesantes que han nombrado eso. Es un grupo seguro de gente entre las cuales va a tener la relación más permanente posible, ¿sí? En segundo lugar, diversificar sus actividades, y esto lo hemos mantenido para la cuarentena, pero también para el tema de la salida. Es decir, tenemos que tener nuestras rutinas, pero darle un toquecito de color a estas rutinas. Tenemos que seguir confiando o generando datos confiables, ¿sí? Y leyendo permanentemente esta data confiable para poder ir tomando decisiones y cuidándonos a nosotros mismos y a las personas más cercanas conforme a los datos confiables que recibimos. Mientras más certezas tengamos en estos momentos, más tranquilos nos vamos a sentir. Y además vamos a ir buscando, ya sabemos cuáles son las medidas más certeras para cuidarnos. Lavado de manos o alcohol en el caso de que no haya agua, cubrebocas, distancia física, a mí no me gusta llamarle social. Sí, Y pues estos tres temas puntuales nos permiten ir sintiéndonos de a poquito más seguros. De pronto, como usted decía, de pronto no es bueno en este momento el salir como, pues, como tromba y como que ya se acabará el mundo, ¿no? claro. No, hay que ir con cautela. ¿Por qué motivo? Porque básicamente habrá sectores priorizados de los que nos toca salir. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en mi consultorio porque tengo que ver pacientes que hay que verles físicamente, ¿no es cierto? Pero si hay alguien que no debe salir, que no necesita salir, es preferible que esté en casa y se cuide. Y se va a sentir más seguro. Si hay alguien que está entre los grupos vulnerables, es preferible que esté en su grupo, en su casa seguro. Si hay niños, por ejemplo, los niños pues no son un grupo de riesgo en el sentido de que pueden complicarse con contagio de COVID, pero en casa tenemos que generarles actividades. Ahorita están por terminar el año escolar y ellos son muy susceptibles a los cambios. Entonces, lo que vamos a generar en los niños es diversificar con la gente que está en casa, más juegos, comida en familia, enseñarles cosas, volver a los juegos tradicionales. Un paciente mío me decía, oiga, qué increíble, doctor, me decía, a los 14 años el chico, ¿no? A los 8 años que almuerzo con mis papás. Entonces, también hay que verle ciertos lados positivos de recuperar algunas cosas que por esta vorágine en la que nos tiene esta situación de acumular y acumular o sobrevivir a ratos, la hemos perdido. Claro, en el tema de los niños, por ejemplo, este cambio que han tenido, en ellos obviamente va a haber, o hay mismo una diferente actitud, porque claro, ellos obviamente ellos están felices en la computadora y todo, pero es difícil ellos encontrarse con sus compañeros de colegio o sea, en las reuniones de clases. Y por ejemplo, a mí me preguntan mis hijos, siempre me dicen, pero papá, ¿y cuándo llegará el día que ya estemos juntos? ¿Por qué ya no estamos juntos? Entonces uno les dice, es por la enfermedad y todo, pero a ellos, ¿qué les puede afectar el hecho de que salgan y se les acabe el año escolar y obviamente tienen que esperar más tiempo para toparse con sus amigos? Bueno, la vieja teoría de Erik Erikson, que es tan actual, dice que el grupo de pares importante y que ayuda en el desarrollo en los niños y en los adolescentes son los otros niños y sus pares, mucho más en los adolescentes, ¿no? Y sí se van a encontrar con un golpe importante. Ahí hay que ir por las tecnologías y que se sigan encontrando por los medios tecnológicos durante las vacaciones. No va a haber los famosos campamentos vacacionales No, públicos o privados en donde los chicos se relacionaban y jugaban, y hay que tratar de brindarles de parte de los padres, madres, esos espacios para que puedan jugar. Yo sé que no es lo mismo, ¿sí? Yo sé que no es lo mismo, pero tienen que hacer una vida lo más diversa posible, porque vamos a tener, ellos en el periodo cierre al menos van a tener todavía estos periodos entre junio y septiembre hasta que entren a clases, seguramente en casa, con pocas salidas. Hay que sacarles al parque de pronto, ya están abiertos los parques en los horarios, a que pasen a la mascota, eh, porque ha sido muy monótono para ellos y van a terminar desarrollando mucha ansiedad. Y de pronto, en los grupos más cerrados, familiares, ya se irán pudiendo generar encuentros, ¿no? Con cuidado, con precaución,
de acuerdo a cómo vayan variando las condiciones epidemiológicas. Pueden degenerar, o bueno, puede generarse en los chicos algún tipo de claustrofobia por estos encierros que han tenido. Más bien, yo creo que también pueden desarrollar procesos ansiosos, ¿no? En todo proceso de catástrofe, la primera patología que emerge es la ansiedad, ¿sí? La segunda, la depresión. Entonces, seguramente se generarán ciertos niveles de ansiedad de los niños, aunque ellos son mucho más útiles que nosotros los adultos. Nosotros somos más complicados. Nosotros somos más complicados. Y otro grupo muy vulnerable ahorita es la tercera edad, ¿no? Sí. Porque hay una situación que no tiene una certeza, además de saberse mucho más vulnerables. Ahí también hay que generar mucho más comunicación con los grupos de tercera edad. En Europa se vio lo complicado que es por una población envejecida y que generalmente vive sola y con poca relación con la familia. Entonces tenemos que estar en constante comunicación. Ahí es importante que aprendan a usar los medios tecnológicos. La penetrancia de Internet en Ecuador, por suerte, está bastante bien pues, en los últimos 10 años, y eso nos va a permitir a nosotros tener mayores contactos y ayudarles a aprender a usar la tecnología. Y bueno, esperemos que haya mejores noticias con la vacuna porque pues también hay que decir que la gente de la tercera edad se está convirtiendo en un puntal en la crianza de los nietos en las últimas décadas. Ujú. ¿Por qué? Porque les iban a ver en la escuela y eso permitía que haya ese intercambio generacional lindo, que era una cosa nueva que estábamos descubriendo y que debe pronto descubrirse y volverse a manejar nuevamente. Claro, eso sería interesante. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Obviamente le dejamos con el mensaje final a la ciudadanía, a los radioescuchas de Hoja de Ruta, indicándoles obviamente cuáles serían, cómo podríamos cuidar nuestra salud mental para enfrentar ya la nueva normalidad. En primer lugar, y muy agradecido por esta invitación, siempre a las órdenes, cautela, no es momento de salir con desesperación. Hay que estar atentos de noticias de fuentes confiables de información, sabiendo que esta normalidad no implica que volvemos a lo mismo de siempre. También hay una frase muy bonita que escuchaba el otro día que decía, hay normalidades a las cuales no debemos volver. Y aquí, por ejemplo, el tema de irnos pues, en masa para acumular, para comprar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Hay cosas interesantes que se han ido recuperando en esta cuarentena, como es la relación familiar, como es la relación con los vecinos, con la comunidad, como ayudarle al vecino que no puede salir a la tienda a comprar. Busquemos también otras dinámicas que nos abran la mente y eso nos va a bajar muchísimo también nuestro nivel de ansiedad y probablemente cambiemos un poquito de esta sociedad tan injusta que tenemos. Claro, claro y preciso, así deberíamos hacerlo. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a todas las personas que se han conectado. Nosotros estaremos regresando más tarde, ya con nuestra programación regular, con Contracorriente al aire y desde abajo con Carolina Álvarez. Y en la noche estaremos con el editorial Ciudadanía en Resistencia. Les esperamos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias y esperemos tenerle próximamente también acá para seguir tratando otros temas que serían muy interesantes de la psiquiatría. Gracias a todos y hasta pronto.